Nutricionista Luz Pazmiño. Quiero empezar este episodio directo y que te pregunto hoy a ti. ¿Qué hace la licenciada Luz en su día a día para cambiarle la vida a los adultos mayores que ven su día a día? Realmente la intervención tiene que ser integral. No solamente es ver al adulto mayor, sino ver el adulto mayor, su entorno e incluso con quién vive ese adulto mayor. Porque muchas veces el adulto mayor depende el cuidado de sus familiares. Entonces, no va a ser una decisión que el adulto mayor probablemente pueda tomar solo. ¿Sí me explico? Entonces, tenemos que involucrar a la familia. O sea, lo primero que hace es involucrar a la familia y después nos metemos en temas de nutrición. Entonces, creo que el día de hoy queremos ver un poco sobre todo lo que conlleva la alimentación y creo que la calidad de vida, porque la alimentación solo es como una vía para mejorar la calidad de vida de una persona que ya está en su etapa de adulto mayor. Pero eso me llevaría a que hoy vamos a ver enfermedades, temas del día a día comunes y creo que lo más importante son como hacks para que los que están escuchando esto el día de hoy puedan hacer un cambio en su casa con los familiares que tienen. Porque creo que muchas veces en las redes están buscando suplementos y ya. Yes. Y los hacks creo que no suelen ser tan virales y seguro es lo que más ves en el día a día. Sí, y quizás también los suplementos que buscan no aplican para el adulto mayor. Sí. Entonces, no va a funcionar todo lo que leen o todo lo que encuentran. Me encanta. En la web. Y me encanta eso porque creo que eso es parte de lo principal que busco el día de hoy, que es qué cosas pueden mejorar que no sea solo tomarse una pastilla, porque creo que todos tienen un arsenal de pastillas y es como que eso no necesariamente mejora su calidad de vida. Pero, no, y considerando que el adulto mayor de por sí ya le toca tomar algunas pastillas que le toca tomar. Entonces, empezar por suplementación sin base quizás es lo último que uno pensaría. O sea, nos gustaría saber, y creo que por eso estamos aquí, porque todos nosotros tenemos un adulto mayor en la casa. Y así como nosotros, pues la gente que nos oye también. Entonces queremos primero definir lo que es un adulto mayor, cómo se diferencia de las demás poblaciones. Y además eso, los hacks nos referimos también a cosas prácticas que pueden empezar a aplicar ya, mañana, sin muchos recursos en la casa. Bueno, empezando por la definición, adulto mayor es toda persona que esté sobre los 60 años y que lógicamente va a estar enfrentando un cambio en su parte fisiológica, en su parte productiva, en función del envejecimiento normal. Tenemos que entender que el envejecimiento es algo normal. Cómo envejezcamos es la parte que tenemos que garantizar y que nos permita seguir siendo productivos, adaptados a la edad en la que tenemos. Entonces, para esto involucra justamente todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Tratar de ofrecerle al paciente un envejecimiento saludable para que este adulto mayor no sea tan dependiente, porque ese es el principal problema. Muchos adultos mayores no pueden valerse por sí mismos porque necesitan o un cuidador. Muchas veces esos cuidadores no tienen la información correcta, no tienen la capacitación correcta o dependen de algún familiar. Tristemente a veces cuando dependen 100% de un familiar, representan quizás a veces hasta una carga para el familiar y eso también involucra otros factores, sobre todo los factores emocionales. Porque ya ellos recuerdan la persona productiva que fueron y ya ellos no pueden hacer eso solo. Entonces tenemos que contemplar la parte también psicológica y emocional de ese individuo. Y justamente pienso que para tener un envejecimiento saludable, ahí nosotros jugamos un papel súper importante. Porque actualmente vivimos en un mundo en el que todo es curativo. Pero si a ese adulto mayor, a esa persona cercana a los 60 o 50, empezamos a darle estrategias para que su envejecimiento sea un poco más natural y no sea un envejecimiento patológico, creo que ya salimos ganando. Entonces, es algo que tenemos incluso que trabajar desde mucho antes. Y nosotros en la práctica vemos personas de 40, 50, 50 y algo. Entonces, son personas que en ese momento no son tan conscientes de que hay que tomar acción ya, para que cuando llegues a los 60 no seas tan dependiente y tu envejecimiento no sea tan en detrimento de la salud, ¿no? Claro. Creo que si pensamos en una definición, lo primero que a mí se me viene a la mente antes de tu explicación es edad. O sea, es lo primero que pienso. Correcto. Bueno, ¿desde qué edad empieza? Porque creo que algo que tú acabas de explicar es antes podía hacer algo, ya no puedo hacerlo por mi cuenta. Pero eso es un sentimiento que todos podemos tener en algún momento u otro. Claro.
aunque no seas o te consideres a ti mismo un adulto mayor. Entonces yo pensando en la transición, que es dije, ese momento donde ya está pasando eso y la persona tal vez sí puede trabajar todavía sin ningún problema, pero ya está teniendo problemas para pararse. O sea, por ejemplo, algo que yo he visto es como, solo pararte de una silla ya necesitas tus brazos, y antes no. Correcto. Y es como que esas cosas quiero también como que las vayamos hablando, porque no solo es entender de que, bueno, cuando llegaste a los 80 ya estamos hablando de ti, sino ese proceso de que tal vez queremos retrasar eso Claro. a tiempo. Y desde cuándo es que uno empieza tal vez a perder esa masa muscular, que es lo que nos hace... Lo nos cuesta, usual ¿no? o lo normal es que esto empiece a ocurrir a partir de los 60, pero hay personas que empiezan a tener un envejecimiento prematuro. Y prematuro en función también de las comorbilidades con las que ya tú llegas a esa edad. Hay personas que incluso producto de problemas de presión alta, problemas de diabetes, te va creando otras condiciones que te van limitando desde mucho más temprano que de los 60. Ujú. Y eso lo vemos probablemente en la práctica a diario. Hay personas que, producto de su condición, ya están muy limitados y no precisamente llegaron ya a los 60 años. Ya. Pero entonces el adulto mayor, nosotros sabemos que una persona es un adulto mayor solo por la edad o por ciertas características que la persona tiene. O sea, podemos encontrar a una persona que tenga las características de un adulto mayor a los 50. ¿Es posible? Es posible si lo evalúa en función de cómo ha ido su evolución y su envejecimiento. Pero no lo ve un geriatra. No lo ve todavía un geriatra. Ya. Correcto. Ok. Otra cosa que me pongo a pensar es ya como que condiciones, ¿no? Para que ya vayamos entrando en temas. Porque creo que antes de decir, bueno, una persona tiene que comer frutas, vegetales y proteínas, es como que qué cosas están limitando su envejecimiento normal. Porque creo que lo que queremos evitar es un envejecimiento más acelerado en dicha etapa de la vida, ya sea a los 60, 70 o 80, ¿no? Claro. Entonces yo pienso, lo primero que a mí se me viene a la cabeza, como obviamente como trabajo más en deporte, masa muscular, pienso en masa muscular y pienso en eso que estamos todos evitando. No quiero perder masa muscular. Pero siempre hay como un momento que creo que se acelera eso y ahí es donde creo que me gustaría entrar. Pero antes de eso es como, ¿qué es lo primero que tú, al ser nutricionista, con una persona enfrente, considera al analizar como los factores principales que pueden afectar la calidad de vida de un paciente, ¿no? Antes de entrar en la terapia nutricional? Claro. En la conversación ellos mismos te van comunicando menos movilidad, dependiendo de la condición, ya casi a veces no salen de casa, el que probablemente solamente está en su casa, el que todavía trabaja, ya tú vas evaluando otros factores porque vas percibiendo que esa persona se mantiene un poco más activo. Pero pensemos el adulto mayor o el abuelito usual. Siempre está en la casa, siempre está sentado, entonces ya esos son como red flags. Poca movilidad, no hay mucho movimiento, poca actividad física. Y que en este caso hay que ser muy consecuente también con los familiares, porque cuando tú hablas de actividad física, el familiar piensa, vamos a mandar a correr al abuelito, vamos a mandar a que levante... No, pero hay actividad física adaptada para ellos. Y muchas veces ellos están o siempre sentados en un sofá, en un sillón, viendo televisión, muy poca actividad física y muy poca actividad incluso motriz, neurológica. Hay otras actividades que también es importante que ellos desarrollen en casa. Entonces ya eso va haciendo como que, ok, ya uno va poniendo ganchitos en esas cosas que esto no anda como muy bien. Y bueno, ahí en función de eso vamos haciendo los ajustes, ¿no? Vamos empezando a elaborar como qué recomendaciones yo quiero empezar a que esta persona vaya implementando en casa, ¿no? Es básicamente lo que vamos como sustrayendo cuando hacemos la entrevista O sea, nutricional. que lo primero que tú observas es movimiento, antes de pensar, Sí. por ejemplo, en algo de cómo le va comiendo. O sea, lo primero es movimiento. Una de esas cosas es movimiento. Obviamente la dieta es importante y eso es con lo que las personas número uno llegan. Los familiares siempre van a llegar a la consulta preocupados porque el paciente está comiendo poco. Esa es la observación inicial. Ok, está comiendo poco. Empezamos a averiguar qué está comiendo, cuánto le sirven, de eso cuánto consume, qué cosas prefiere, qué cosas no prefiere, qué cosas usualmente deja. Entonces ya ahí vamos haciendo como ese checklist. Está dejando en el desayuno, casi siempre deja el huevo. En el almuerzo chupa la carne. Sí, entonces ya vamos viendo una disminución en el consumo de proteínas, red flag. Y cuénteme, ¿usted qué hace durante el día, señor Luifer? Ay, no, es que yo estoy todo el día sentado, viendo televisión, viendo una película, viendo un programa X o Y. Entonces, poca movilidad.
Otro red Check. flag. Ujú. Check. Medicamentos, importantes. El Ok. medicamento te da un pantallazo de las comorbilidades que tiene y de cómo podemos, incluso desde el punto de vista nutricional, ayudar a compensar un poco al paciente, ¿no? Ujú. Entonces, ahí vamos tomando entonces observaciones de las restricciones que debemos tener, qué contraindicaciones hay dependiendo de algunas cosas. Entonces, ya ahí vamos como ajustando hasta poder llegar entonces a las recomendaciones específicas que vamos a darle con relación al plan. O sea que en general ahorita tenemos movimiento. Ujú. ¿Qué ha parado de comer? O sea, ¿qué ha cambiado en su ingesta, por decirlo así? Exacto. ¿Y qué medicamentos? Porque yo creo que al medicamento ya estás hablando de qué enfermedades tiene. Correcto. Entonces, digamos que me gustaría empezar de una vez con alguna condición que creo que muchos escuchamos, que es la sarcopenia. ¿Qué es sarcopenia? Es lo que me gustaría definir primero, pero esa creo que está siempre, en verdad. O sea, casi siempre. Casi siempre. Y es como una persona que está en casa ahorita mismo determina que ya hay una disminución en la capacidad de rendir, por decirlo así, no de rendir, de hacer actividades diarias sin que sea obvio, pero que ya pueda ir viendo, dije, tengo riesgo de tener una sarcopenia ya más severa. ¿Qué tú preguntarías en una consulta o qué le animarías a alguien que ¿Cómo está lo escuchando evalúas? eso? Exacto. Si necesita ayuda para salir de la cama o si necesita ayuda para ir al baño y sentarse en el baño, Ujú. si necesita ayuda para levantarse o salir del sillón, son preguntas sencillas. Una pregunta usual, si escuchamos cuando viene caminando el adulto mayor. Cuando ya hay una sarcopenia importante, el adulto mayor arrastra los pies, tú lo escuchas venir, más no escuchas como la marcha normal que regularmente no la percibes. El abuelito lo vas Ajá. escuchando. Y eso son cambios que incluso pasan probablemente de una semana a otra. O pensemos, el abuelito estaba bien, se enfermó, lo hospitalizaron y cuando regresa, eso es algo que siempre te comentan. Arrastra más los pies al caminar. Le cuesta caminar, tiene poco equilibrio. Entonces ya eso es una señal importante. La clásica, necesita ayuda para levantarse. Entonces ya eso es algo que imposibilita y te limita porque necesitas apoyo adicional. Y ahí se empezará, yo me imagino, con fisioterapia antes que con terapia nutricional. Las dos. Porque pienso, bueno, si el adulto mayor dejó de moverse, su gasto calórico disminuye, es obvio que no va a tener tanta hambre. Claro. Entonces, ¿sabes? Es súper incómodo comer cuando uno no tiene Cuando hambre. no tienes hambre. Entonces, no sé, pienso que si yo tuviera que escoger una cosa primero y siendo nutricionista, yo diría, bueno, hay que darle fisioterapia a la persona. Totalmente, y porque es algo a lo cual nunca le tomamos en cuenta per se. No es tan, o sea, el acto de comer es algo que eventualmente el paciente va a hacer a diario, bien o mal, o más o menos. Pero la actividad física es algo que nunca contemplamos, y mucho menos en el adulto mayor. Entonces ahí fisioterapia, terapistas ocupacionales ayudan y apoyan muchísimo. Entonces, realmente el manejo tiene que ser multidisciplinario, porque nosotros como nutricionistas no vamos a poder resolver siempre eso. Entonces necesitamos involucrar a las otras partes. Bueno, muchas veces en Panamá hacen ferias, por ejemplo, en el área en el que yo vivo, hacen en Soho, Ajá. la feria del adulto mayor, Así y entonces es. tú llevas a tu adulto mayor Y le hacen una un evaluación. montón de cosas, entonces te van diciendo qué es lo que van necesitando. Entonces, Correcto. y esas ferias son gratuitas, o sea, de verdad vale la pena, en Panamá las hacen y las hacen muy bien, y vale la pena que lleven a sus adultos mayores a esas ferias para tú darte cuenta de una manera oportuna, porque te vas a dar cuenta antes de que quizás empiece a arrastrar los pies, Claro. de que ya no puede sentarse y pararse tantas veces seguidas. Le hacen unas pruebas que son estandarizadas. Ujú. Y ahí te vas dando cuenta. Por ejemplo, ahí yo me di cuenta que mi papá tiene muy buena motricidad fina y gruesa, pero que le cuesta más leer un reloj, por ejemplo. Entonces vas viendo dónde está la deficiencia del adulto mayor en esas ferias y ahí tú dices, bueno, lo encontré temprano, y hago lo que tengo que hacer con un especialista como Luz, porque Luz está aquí. O sea, a Luz la conozco yo desde la universidad hace 20 años. Y siempre le ha gustado este tema de ir a visitar a las casas y atender a los adultos mayores, y yo estoy 100% segura que el día que a mí me toque, o sea, Luz va a ser la nutricionista de mi papá, ¿me entiendes? Porque también hay que tener esa calidad, ¿sabes? Conexión, digamos. Claro, con el adulto mayor, por lo que dijiste al inicio también, del tema emocional. Imagínate todo lo que está cambiando, sentirte como que de repente yo podía hacer todo esto y ahora este es el pensamiento, o sea, no sirvo para nada. Hay unos que piensan así, o sea, Es mi papá forma. me lo ha dicho varias veces. Sí. ¿Me explico? Es algo que uno no se da cuenta, pero los afecta más Mucho. y mucho más de la parte nutricional, que es por lo que ellos vienen a nosotros. Claro. Y que a veces el familiar no lo nota. A veces el familiar está agobiado.
lo que se conoce como burnout. Claro. El familiar está tan estresado que esas cosas no las nota. El trato a veces no es como el más cálido y hay poca paciencia, poca tolerancia. Y eso uno, que es la primera vez que los observa, uno todo eso lo observa. Yo Claro. soy muy empática en ese aspecto y para mí eso es muy importante porque si a la hora de comer tú tienes a alguien, dale, come, tienes que comer, eso no va a funcionar. Entonces, No, y peor si te sientes como que ahora yo soy el niño y me están cuidando. así es. Hay muchos adultos mayores que les cuesta aceptar esa parte de que los guíen, los cuiden o les den indicaciones, porque siempre fueron cabeza de familia, siempre fueron como más el que lleva la batuta en casa, entonces ahora como que ceder esa batuta y que ahora yo tengo que empezar a recibir instrucciones e indicaciones es muy abrumador. Por eso digo que es muy importante evitar, no vas a evitarlo, pero retrasar lo más posible, llegar allá y aprovechar de estos eventos que se hacen en todos los corregimientos. Sí. Y lleven a sus adultos mayores a eso para que se enteren antes de que ya sea quizás más difícil tomar acción. Y importante tomar en cuenta que es algo multidisciplinario. En mi caso particular, yo voy a ver la parte nutricional, pero yo voy a necesitar eventualmente el fisioterapeuta para que le dé las indicaciones de cuál es el ejercicio adaptado para ellos. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando hablamos de ejercicio para el paciente, nosotros pensamos en el ejercicio que nosotros estamos acostumbrados a hacer, pero ese no va a poder ser el ejercicio que ese adulto mayor va a poder realizar. Entonces tenemos que adaptar la actividad física para que sea segura, sobre todo segura para el adulto mayor, evitar riesgo de lesiones y sobre todo que el paciente se sienta motivado y tranquilo, porque parte también del rechazo a la actividad física es que tienen miedo. Entonces tenemos que darle alternativas que sean viables. Y ahí el fisioterapeuta juega un papel súper importante en eso. La parte emocional, yo no la voy a poder manejar porque no soy especialista en eso. Yo puedo notar cosas, yo puedo percibir situaciones, pero el psicólogo o incluso en algunos casos hasta el psiquiatra nos va a poder ayudar a canalizar esa parte. Porque si no lo corrijo, es un paciente que va a seguir deprimido, triste, no va a querer comer, no se va a querer mover. Entonces necesito abordar todo eso. Claro. Y necesitamos tener a todos esos actores dentro de esa película. Tomando en cuenta que dices que esto es multidisciplinario, tal vez una persona que está viendo esto que seguro ya tiene su geriatra, Claro. pero no ha ido a fisioterapia, no ha ido a nutrición, no ha ido a psiquiatría. ¿Por dónde le sugieres empezar? Bueno, va a depender de qué es lo que sea más evidente o más... Que afecte más que a la afecte calidad del día, más, digamos. exacto, que afecte más. No todos los pacientes, no todos los adultos mayores están deprimidos. Entonces, bueno, entonces veo que no te estás moviendo mucho, vamos a buscar opciones de movimiento, actividad, y si no lo puedes hacer sola, entonces buscamos el fisioterapia. Hay unos que están más deprimidos, entonces Claro. hacemos la observación en ese caso al familiar para que vaya abordando esa otra parte. El geriatra es importante, porque el geriatra es como Y no has mencionado al nutricionista. por supuesto. Claro, pero es que yo creo que en nutrición también, me imagino que eso lo hacen ahí en la clínica, no sé si lo haces tú me dirás, que antes de poder decir, mira, el paciente no está comiendo porque tiene depresión, tienes que ver si tiene algo que no le permite le tragar, limite. porque a veces, por ejemplo, sí quiero comerme la carne, pero es que la mastico y la chupo y la boto porque es que quizás no la puedo tragar. Entonces me imagino que hay que primero descartar todo eso antes de decirle, tienes que comerte todo esto si el paciente Sí. no puede tragar. Claro. Y lo bueno de trabajar justamente en la parte multidisciplinaria es que, en mi caso particular, yo trabajo con 2 geriatras y ellos, la parte nutricional, referencia a nutrición, afortunadamente. Gracias. Y sí, ciertamente tenemos que evaluar. ¿Por qué no estás comiendo? Una cosa es que no me guste, otra cosa es que no pueda. Entonces, si no puedo, hay que adaptar esa dieta al nivel de que el paciente lo pueda tolerar. Tenemos que tomar en cuenta si el paciente tiene algo que lo limite. Problemas de dentición. Muchos adultos mayores han perdido piezas dentales, hay algunos que tienen prótesis. Muchas veces cuando pierden peso, esas prótesis le quedan muy grandes, le quedan flojas y entonces les dificulta tanto masticar como tragar. Y en esos casos a veces la prótesis representa hasta un riesgo, así que entonces hay que hacer ciertas adecuaciones a la dieta. Cambios en la consistencia, observar si el paciente, dependiendo si ha perdido mucho peso, si el paciente tiene riesgo de disfagia, que es una dificultad en el momento de tragar la comida, porque la comida se va más que nada a la vía respiratoria y eso representa un riesgo. Si eso pasa, entonces hay que hacer adecuaciones y modificaciones también a la dieta. Pudiera, digamos que se lo tienes que explicar a un niño de 10 años. ¿Qué es la disfagia y cómo se siente un adulto mayor?
Ok, Para que entonces pensemos en soluciones que... correcto. Disfagia es cuando los músculos no funcionan bien y la comida no baja hacia el esófago para ir al estómago y se va hacia la vía respiratoria, o sea, los pulmones. Entonces eso normalmente les produce tos. Cuando tosen mucho hay riesgo de broncoaspirar, o sea, se van trozos de comida a las vías respiratorias y eso a largo plazo les produce neumonía. Eso es una complicación muy usual en los adultos mayores. Wow. Y es algo que obviamente deteriora y compromete su condición. Entonces ahí juega un papel importante cómo yo modifico la dieta. Ujú. Ya el paciente, evidentemente, hay pacientes que no pueden tragar líquidos porque les cuesta más tragarlos en función de que fluyen más rápido que otros líquidos. Pensemos, el agua va a fluir mucho más rápido que, por ejemplo, un néctar. Entonces, tenemos que espesar ciertos líquidos para que sean seguros para ese paciente y que no se vaya líquido, agua o jugo o lo que sea a los pulmones. O sea, que les espesan el agua. Sí, hasta el agua. ¿Con qué haces para espesarla? Espesantes ya, productos ya comerciales que espesan el agua, no cambian ni el sabor ni el color y ayudan a adaptar y ajustar eso. Tú puedes espesar el agua, puedes espesar el café, que es una bebida de consumo usual, algunos refrescos o bebidas que les ofrezcan. Y no les cambia el sabor. No les cambia el sabor. Wow. Mira. No les cambia el sabor. Y tengo otra duda ahí, porque me pongo a pensar, bueno, disfagia es esa dificultad que se vaya la comida donde no tiene que irse. Es una dificultad para tragar y en algunos casos hasta para masticar. Ajá, es que eso es lo que iba, como que cómo sabes si es un tema. O sea, porque si tienes dificultad para comer y chupas la carne, puede ser un tema de tus dientes como puede ser la disfagia que comentas. Correcto. La estrategia para solucionar estos temas es la misma. O sea, se parece. No, porque no es lo mismo que hagas disfagia a los líquidos a que hagas disfagia a los sólidos. Entonces, para eso hay algo que se conoce como los lineamientos ITSI, que es como una pirámide, y esa pirámide te da diferentes niveles de consistencia de la dieta. Entonces, dependiendo de cómo yo identifico cuál es el nivel de disfagia que tienes, asimismo adapto la dieta al nivel de consistencia que ese paciente va a necesitar y que la comida sea segura. Entonces, en ese adulto mayor que la carne no la puede masticar o la chupa o la guarda como, aquí no sé cómo decirlo, como en los cachetes, porque no la puede tragar, porque no la puede empujar hacia atrás, entonces tenemos que trocear más la carne, tratar de que, por ejemplo, las salsas que tenga la comida número uno debe estar un poco más húmeda para que sea más fácil de tragar, que las salsas no sean muy fluidas o muy líquidas, porque si ese paciente tiene una disfagia mixta, entonces ese liquidito puede afectar y lo hace toser y se atora más. Todo eso tenemos que contemplarlo. Perdón, disculpa. Todo lo identificas inicialmente por la tos. O sea, como que si es lo que No, veo que es más y común. hay otros estudios que se hacen y entonces ahí entra otro actor, fonoaudiología. Ahí te iba a Porque los preguntar. fonoaudiólogos, Sí. ellos hacen todo este diagnóstico. Yo veo algunas cosas, hay algunas pruebas de tragado que yo puedo identificar, pero quien hace el diagnóstico de la disfagia es el fonoaudiólogo. Porque la pregunta es la siguiente, o sea, ¿qué hacemos? El nutricionista adapta la dieta para que sea segura la comida para el paciente, pero Correcto. y eso tiene solución. Porque Sí. el fonoaudiólogo le puede volver a enseñar a tragar. El fonoaudiólogo hace terapia para Ajá. mejorar el tragado y la... Vale, y porque no es solamente la adaptar la dieta, sino también abordar el tema en cuestión, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Y algo importante, esa disfagia en la gran mayoría de los casos se desarrolla cuando el paciente ha tenido una pérdida severa de peso, porque obvio, recordemos, aquí tenemos músculos que utilizamos para tragar, para masticar, etc. Entonces, va muy asociado al deterioro en cuanto a la pérdida de masa muscular. O sea, es un ciclo. Empiezas a perder más, empiezas a perder más. Claro, y porque cuando pensamos en sarcopenia o pensamos en pérdida de peso, pensamos en músculos más grandes, pero nunca pensamos en estos otros músculos que también utilizamos. Sí. Y que si no están lo suficientemente fuertes, van a comprometer la ingesta, vas a comer menos y la comida va a representar un problema. O sea, la comida deja de ser segura porque va a comprometer esa condición. Wow, o sea, y ¿cómo? todo esto fue porque preguntamos cómo se evalúa a la persona con sarcopenia. Exacto. Y todavía no sabemos. No, pero me gusta porque creo que es uno de los roles que creo que lo hemos hablado en muchos episodios, que es de que el nutricionista o las personas que trabajamos temas específicos, aprendemos a derivar mucho mejor. Claro. Y es un rol que a veces no tomamos en cuenta, porque Claro. sí, creo que todo el mundo, ya sea adultos mayores, deportistas, lo que sea, todo el mundo quiere como un coach que te diga dónde ir. Ajá. Porque siempre está la persona que no tiene idea adivinando a qué especialista ir.
Y creo que este episodio me está gustando por eso, porque yo no había ni pensado en ese especialista. Y con el tema de la disfagia, el paciente, el familiar te lo dice, ay, fíjese que me preocupa porque no sé por qué, pero cada vez que toma agua tose. Digo. Claro. O con otros alimentos. Come pan tostado y está tosiendo mucho. O come galletas y tose mucho. Claro, no iría tal vez la persona no iría al nutricionista de primero al ver Claro. eso. Pensaría de que No. voy a ir al neumólogo. Dije, Ajá. Sí. Pero evidentemente si no tose cuando no come, pues no tiene que ver con, o sea, tiene que ver con comida. Tiene que ver. Y es algo que tenemos que preguntar. Aunque parezca algo tonto, hay que preguntarlo. Porque en función de eso vamos a poder adaptar. Si no tomo eso en cuenta, en 2-3 semanas te van a llamar por alguna complicación. o sea que tenemos la falta de movimiento te lleva a perder masa muscular. Correcto. Hay una pérdida de masa muscular natural por la edad, otra por la pérdida de movimiento, otra por temas de tragado o de dientes, literal, que te hace comer menos. O sea que todo lleva, uno lo ve solo como en la pérdida de peso. Pero hay tantas cosas pasando antes. Pero la génesis Puede ser cualquiera de exacto. Claro, por eso Por me eso encanta todas las esta parte, anteriores. sí. Yo pienso mucho, obviamente, al hablar de esto, en mi abuela. Porque ella, a mí me da mucha risa, lo dice, y a mí me preocupa como nutricionista, pero ella lo dice contenta muchas veces que wow, estoy más delgada. Ajá. Y lo dice feliz. Y yo te dije, no. Y otra cosa que he visto en mi casa, cuando ella se queda en mi casa donde mis papás por unos meses, es que de la nada mi perro la ama. Y es que nosotros nos hemos dado cuenta que es que mi perro la ama. Y hay veces que ella sí se acaba la comida. Y qué casualidad que ella se acaba la comida cuando nosotros no comemos con ella todo el rato, digamos. Y el perro la ama. Y el perro la ama. Y es que eso yo nunca lo había pensado. Sospechoso ese amor. Exacto. Entonces, por eso fue como que chuzo. Yo pienso que ir al nutricionista sería interesante para tener como otras maneras de asegurar que coma la proteína, si esa es la prioridad. Porque uno siempre piensa de que, bueno, el pollo, el huevo, el yogur y la cena. Y creo que eso es algo que me gustaría hablar un poco. No sé si estamos en línea con, o sea, hacia allá, pero es como, ¿qué otras cosas consideramos? Pero antes de hablar de eso, sí, queremos hablar de cómo el tema de la sarcopenia. ¿Qué es sarcopenia? Ya lo dijiste. Pero al final es cómo lo evalúas como nutricionista? Así como dijiste que la disfagia tiene fases, cómo la pérdida de masa muscular o la pérdida de la funcionalidad del músculo es definida como un gran problema versus algo que está empezando o pasando solamente. Realmente es algo que realmente se vuelve un problema cuando limita las capacidades físicas diarias del paciente. Entonces, para poder diagnosticarlo tenemos varias herramientas y tenemos diferentes tipos como de ejercicios que podemos hacer para ir viendo el impacto que tiene esta pérdida de masa muscular en ese adulto mayor. Una de ellas, y es una de las que más me gusta hacer porque incluso el paciente se pone como un reto, es la prueba de la silla. Es una prueba en la que tú regularmente colocas una silla pegada a la pared. Yo usualmente lo pongo pegado a la pared porque dependiendo de cómo esté el paciente, a veces el paciente se tira al sentarse y si se zurra la silla, pues tenemos un accidente. Chuzo. Entonces, el propósito de esta prueba es que el paciente se logre levantar de la silla 5 veces sin tener que apoyarse. Entonces, vamos a hacer el ejercicio. Yo les explico cómo hacerlo. Les explico cuántas veces lo van a hacer. Literal, te sientas. De la parte de atrás ya ahí. Lograr levantarte 5 veces. 5 veces. Entonces, nosotros vamos a medir el tiempo que eso le toma al paciente hacerlo y ya ahí como ya está estandarizado. Podemos hacer la prueba por 30 segundos y ver cuántas repeticiones ese paciente puede lograr hacer. Si logra hacer menos de 12 repeticiones, ya hay un compromiso en la fuerza y la masa muscular. Y si si lo hacemos las 5 repeticiones, si el paciente se demora más de 10 segundos en hacerlo, ya hay un comprometimiento de la masa muscular. Wow. Y eso es algo súper viable. En casa, ¿no? Lo puedes hacer en casa, lo puedes hacer en cualquier lugar en el que estés. Y es algo que les hace comprender cuánto esto está impactando negativamente a su diario vivir. Porque ese movimiento lo hacemos todos los días. Sí. Se sientan en una silla para comer, se sientan en la sala de su casa para ver televisión y compartir con su familia, se sientan en el baño. Sí. Y si eso tú no lo puedes hacer sin apoyarte, ¿Cómo haces ahora que lo mencionas? Porque una cosa es que la persona no se pueda parar porque tiene baja masa,
o baja funcionalidad. Y la otra cosa es que el paciente adulto mayor no se puede parar porque tiene obesidad. ¿Cómo, Oh, wow. cómo, Sí, no lo había cómo pensado. sabes que es porque tiene baja masa y no porque tiene mucho peso muerto encima? Claro, bueno, vuelvo y repito, no es lo único que utilizamos Ajá. para medirlo. La circunferencia de la pantorrilla también es un buen predictor. Las limitantes de la circunferencia de pantorrilla es que, por ejemplo, si el paciente está hinchado o edematizado, está reteniendo líquidos, tiene insuficiencia venosa, vas a tener como el sesgo en la medición. Lo otro sería bioimpedancia. Y Ajá, ok. ya la bioimpedancia es la herramienta por excelencia que tenemos para poder ver la composición corporal de ese paciente y ver ese peso en función de qué está. Lo otro que también utilizamos bastante, a mí también me gusta hacerlo bastante, sobre todo porque también representa un reto para el paciente, es la prueba de la marcha. Hablábamos anteriormente de que escuchamos al adulto mayor caminar. Entonces medimos una distancia específica y tomamos el tiempo que les toma transitar esa distancia. Y eso es algo que es fácil de hacer, no necesitas más que saber la distancia en un pasillo y poner al adulto mayor a que recorra esa distancia por lo menos una vez. Y entonces eso nos ayuda mucho a identificar, decirle y que podamos empezar a tomar acción para eso. Me gusta esto que dices porque es como una manera de ver dónde estamos. Es un ejercicio también. Correcto. Y lo veo como una tercera que puede ser un juego. O sea, como que yo me imagino pensando, dije, mi abuela, dije, que yo... Bueno, hay veces que se queda como unos meses donde mis papás... Y yo me pudiera decir, dije, abuela, vamos a ver cómo estás con la prueba de la silla. Ajá, Que claro. se vuelve como algo divertido. Incluso pacientes cuando van al seguimiento, a las consultas de seguimiento, ellos están ansiosos. O que lo subas en En el el InBody. InBody para ver cuánto mejoré. Usted me dijo que hiciera ejercicio y ya he estado haciendo ejercicio. Vamos a ver cuánto he mejorado. O la dinamometría, que no lo hemos mencionado, y ahora conversamos de eso. O la prueba de la silla. Yo estoy segura que lo voy a hacer mucho mejor, voy a hacerlo más rápido, voy a hacer más repeticiones. Entonces, es chévere porque lo ven como algo también como lúdico, ¿no? Es algo y que los motiva, porque ellos mismos también tienen un patrón de cómo medir su evolución. Claro. O sea, que esa es otra de las cosas que hacemos en la cita, que es analizar la masa muscular. No solo ver o pensar que por poco movimiento ya tienen poca masa muscular o que visualmente se ve. Entonces, una manera es con el InBody, que me imagino que usas, no sé si las barras del InBody mismo de la masa muscular o el índice de masa musculoesquelética, Sí, que creo que he visto que es menos de 5.7 kilogramos por metro cuadrado, que el InBody te lo da. sí. La dinamometría, que yo quería la traje porque me gusta, me encanta se ve hasta pretty, parece como... Sí, se ve como un artefacto Exacto. de tortura. Y me imagino que cuando llegan estos adultos mayores que también hacen la prueba de la silla o de la marcha, que también digan, hey, quiero apretar eso para ver cómo salgo. Entonces me gustaría que me expliques un poco cómo, digamos que yo fuera un adulto mayor que llega a tu consulta, ¿cómo haría esta prueba contigo? Bien. Número 1, como conversábamos creo que fuera de cámara. Este InBody no lo utilizo yo con los adultos mayores. Número 1, porque no todos tienen la fuerza para sostenerlo. Es un poco... Ese Es dinamómetro. pesado, sí, es pesado. Este dinamómetro, ¿qué dije? InBody, perdón. Este dinamómetro es un poco más pesado. Para ver, no lo he cargado. Hay personas que no lo van a poder sostener. Sí. Es súper, es una buena herramienta, pero en el caso de la clínica o lo usual, tengo uno más liviano, es digital. Entonces, la instrucción es decirle al paciente que ¿Por se qué se salió de ahí? Ahorita lo arreglo. se siente de manera cómoda en la silla, tratando de tener la espalda totalmente recostada al respaldar de la silla. La forma correcta de hacer la medición es que el paciente tenga el brazo en un ángulo de 90 grados y no apoyar el brazo, en este caso como esta silla que tiene no reposar el brazo en la silla, que tenga esto en un ángulo de 90 y vamos a apretar esto 3 veces y vamos viendo cuánto es la fuerza de agarre. Entonces esto nos da una medida que nos va a poder ayudar a estimar si existe una pérdida de masa muscular asociado a la fuerza de agarre que tiene el paciente. Entonces esto más nos ayuda a medir fuerza. Y esto nos ayuda mucho también a determinar, lógicamente, en combinación con las otras herramientas que utilizamos, el riesgo de sarcopenia. Y haces todas estas pruebas, porque yo pensaría también a alguien que tiene artritis, por ejemplo. Hay algunas Esta personas no la va a que hacer, no ¿no? la va a hacer. Ajá. No la va a hacer. No la va a hacer, entonces ya hay Pero por varias eso opciones. tenemos varias, o sea, para Sí. ir. Y vuelvo, repito, este es súper
pero no es el que yo regularmente uso en la práctica. Por el peso. Por el peso. Wow, así no lo había pensado. Tengo uno que es como un huevito. Ujú. Literal es como un huevito. ¿Quieres? Por ahí te paso la foto para Sí. que lo pongas en algún lugar. Y el huevito va conectado a una aplicación. Entonces el paciente llena todos sus datos en la aplicación. Es como si llenaras un form. Y al final te muestra una gráfica y les muestra cómo está el nivel de agarre en función de que si está por debajo de lo esperado o está dentro de los rangos. Y es algo súper cool porque el paciente incluso en la siguiente cita va ansioso porque quiere apretar el huevito para ver cuánto ha mejorado o ha visto la evolución, ¿no? Me encanta. Los digitales, hay millones de marcas. InBody tiene uno que también hace lo de la grafiquita, entonces es bien práctico y nos ayuda muchísimo dentro de la consulta como otra herramienta más. Creo que algo que me llevo de esta primera parte, digamos, de la conversación es que hemos hablado full como de diagnóstico y ver dónde estamos parados. Claro. Y algo que yo he pensado, es full pensamiento mío, no necesariamente como en mi trabajo, sino pensando yo, como que a veces las citas con adultos mayores, ya sea en el doctor o en el nutricionista, siempre es como para diagnosticar algo y ver dónde estamos y no necesariamente tan didácticas. Pero pensando en mi abuela, que fue donde ti, ella llegó motivada, ella llegó como, hey, en verdad, no me acuerdo qué me dijo, pero se fue como súper contenta de la cita y es de que, oye, me falta trabajar más en mi fuerza, tengo que parar, mira lo que tengo que hacer. Y es algo que rescato del trabajo tuyo que no siempre se ve, porque siempre es de que diagnóstico, haz esto. Y le pierdes como el fun, la diversión. Cuando ellos tienen miles de citas al mes, dije, ¿cuál es tu perspectiva alrededor de la educación del paciente? Porque también su memoria es otro tema, que es como que una semana después ya no se va a acordar de la cita. Pues. La educación nutricional con ellos es súper importante y es... A mí me gusta que el paciente entienda qué es lo que está pasando. Si tú entiendes lo que te está ocurriendo, si tú entiendes cuáles van a ser los planes a seguir para corregirlo, que él esté claro del tiempo que nos va a tomar lograr esta mejoría, las personas se van motivadas, se van como con ese compromiso de voy a estar rigurosamente tratando de poner en práctica todas las recomendaciones que me dan. Entonces, creo que ahí juega un papel importante nosotros de ser bien transparentes, ser bien didácticos a la hora de darles información, que la información sea fácil de aplicar, porque si no es fácil de aplicar o no se adapta a su rutina, a su vida, no lo van a lograr. Es una dieta más que se fue para la gaveta, claro. O se quedó en el email, o se quedó en el WhatsApp y ya, no lo logran hacer, porque no es realista. Entonces, y muchas veces son consultas que demoran más de la hora que probablemente tenemos programado, porque hay mucha conversación de qué es lo que usted hace, usted vive sola, usted vive con algún familiar, todo eso. Entonces, si hay varias personas atendiendo a ese adulto mayor, entonces tenemos que ser mucho más específicos en las indicaciones para que el que fue a la cita lo pueda transmitir a las demás personas que también están al cuidado de ese adulto mayor. Es una negociación también. Sí, muchas veces. Tú sabes que sí, en nutrición a veces negociamos bastante. Claro, negociamos bastante. Lo digo porque me pongo a pensar que el no, o sea, como que en adultos mayores yo me pongo a pensar que el no es más fácil que en adultos en el día a día. Ellos ya están acostumbrados a un pocotón de nos. Sí. Entonces yo le tengo que dar opciones. Tengo que darle alternativas. Le doy un no más, claro. pero no le doy opciones. Entonces hay que dar opciones. Ok, me gusta. Entonces, si hablamos ya hablamos entonces de sarcopenia, o sea, la pérdida de músculo, la pérdida de movimiento, la parte de análisis de tragar, que puede ser por la disfagia, que ya hablaste de algunos hacks, cosa que estoy viendo que tal vez una persona en ese episodio va a darse cuenta que la mayoría de las cosas tienes que verlo tú. Y no necesariamente lo van a poder hacer en casa porque hay que ver dónde estamos parados. Y creo que eso es una de las cosas que estoy viendo que es más difícil, ver dónde estamos parados. Creo que se van a llevar como un call to action. Mi abuelita está tosiendo mucho. Voy a comentarle eso al geriatra o voy a comentárselo al nutricionista si tienen un nutricionista para que lo tomen en cuenta a la hora de la intervención que tengan que hacer. Entonces creo que esto me lleva a que, vamos a decir que hablamos de lo común. Tragar, músculo, movimiento. O sea que queremos evitar o fortalecer la mayor cantidad de esa masa muscular, aunque sabemos que hay resistencia anabólica, que es la proteína no se absorbe igual que en una persona más joven. Por ende, se necesita hasta más proteína y comen menos. Entonces quiero que lleguemos a eso. O sea, como que ¿qué tú recomiendas así básico a alguien que no conoces tu contexto a través de este podcast
sobre hacks o trucos o cosas que pueden hacer, ya sea en el día a día, en el desayuno, en las snacks, cuando el apetito no está marcado, pero necesitan comer más proteína. O para hacer la comida más nutritiva, pues. en Y general. atractiva a la vez, Ajá. ¿no? Número 1, justamente eso, que la comida está atractiva. Cuando el adulto mayor tiene como muchas comorbilidades, o sea, estamos tratando varias cosas a la vez, la comida tiende a ser bien aburrida. Sí. Unas papas sancochadas, un pollito a la plancha, O hervido, dije, o para que esté hervido, suave. y entonces es un pollo blanco más las papas amarillas más chayote. Nadie se quiere comer eso. Sí. Entonces, tenemos que hablar con el familiar, con el que está involucrado en la preparación de la comida, en que la comida tiene que ser atractiva. Tiene que... Tanta restricción no nos va a ayudar. Entonces, ahí vamos jugando con las diferentes opciones. Tienen que hacer un taller. Sí, podemos hacer un taller. Esto es una buena idea. Oh, wow. Un taller para ayudar con estas estrategias que nos vas a decir a que la comida sea más atractiva para el adulto mayor. Número 1, la comida tiene que estar jugosa. Y eso es Ajá. algo que no pasa, porque como todo está sancochado, todo está a la plancha, seco, eso no le va a costar. Le va a costar a la masticación. La salivación del adulto mayor no es la misma salivación que nosotros tenemos. Entonces la comida siempre tiene que estar jugosa. Entonces los familiares tristemente le tienen miedo a las salsitas, los guisos, porque lo asociamos a mayor consumo de grasa, mayor consumo, qué sé yo, de irritante. Sí. Pero para ellos esto es necesario. Si la comida está muy seca, les va a costar tragarla, les va a costar masticarla y lo van a rechazar. Además de que se ve más atractivo un pollito guisado y le podemos enseñar cómo hacer un pollo guisado sin necesidad de aditivos, preservantes, etc. Versus al pollito seco a la plancha. Pollo guisado así como desmechado. Lo puedes hacer desmechado, troceado, ya ahí vamos adaptando. Si ya yo sé que no puedes masticar grandes trozos, entonces vamos a picar esos trozos. Ahora hay pavo molido. El también. pavo molido, carne molida, pescado, se desmenuza súper sí. fácil, atún, Ya. y ya sabemos cómo reducir la cantidad de sodio y de preservantes en ese atún, y el atún es un alimento que por ser enlatado, tristemente lo sataniza. Y la forma en cómo lo vamos a preparar, que esté un poco más jugoso, Sardinas. funciona. Suena, sardinas. suena tan obvio cuando lo escuchas de ella. O sea, como que dije yo... O sea, pero no lo es. Porque yo pienso una vez que mi abuela le encanta la corvina al ajillo. Le encanta el sancocho y la sopa de guantón. Y es como que... Claro, esas son cosas que... Y probablemente son cosas que quizás le restringen. ¿Pero por qué? ¿Por la sal? Muchas veces le tienen miedo al tema del la sodio, presión. la cocción, la ¿Qué porción. hay que priorizar? Si el paciente ya tiene un medicamento para la hipertensión, Correcto. está con sarcopenia, ¿qué hay que priorizar? Que el Yo paciente necesito coma. que comas, correcto. No importa mucho que antes tenga que sea sal. alto en sal. Ajá, que sea bajo en sal. Wow. Sí, yo me iría por eso. Sí. en Y si ese es caso. una persona que casi no come, o sea, tú te imaginas ese consumo de sodio y ese consumo, Exacto. o sea, es nulo. Nunca llega a Nunca- 3.200 o lo que sea que para le pongan. nada. Para nada. Entonces yo tengo que priorizar y garantizar que coma. Ajá. La comida nunca tiene sabor y sabemos nosotros que si le ponemos sal a la comida, exaltamos los sabores naturales de la comida, pero la comida es insípida y tras de eso sin color. Ajá. Y especias se pueden usar. Todas las ¿Quién especies dijo que naturales no? que puedes usar. El tema es que, bueno, ya eso quizás sería tema para otro podcast. Claro, y tú, claro. mejor que yo, que tienes el tema de los talleres, la gente asocia condimentar con polvitos, no con cosas Polvitos de naturales. mentirita, de tú dices, mentiritas, sí. exacto. Cubitos. No, 100% lo estoy visualizando. Sobrecitos, en el- liquiditos. o sea, Ya, he dado claro. la charla a la chef y tú haces your thing. Sí, eso, o sea, un taller para... O sea, técnicas de cocina. Porque creo que, Sí. en verdad, sí, tú puedes explicarlo en una consulta, pero es mucho más difícil No, llevarlo a la acción. es súper largo hacerlo en la consulta. Sí. Y estamos hablando de la consulta en el consultorio. Pensemos el tiempo que toma cuando vas a la casa, porque Sí. ahí demora más. Claro. Demora más. Y Y quieren también aprovecharte para todo. Pero es más, yo creo que es más claro, específico es más porque estás específico ahí. y incluso es más didáctico. Yo me meto a las cocinas a ver Ajá. cómo le sirve, qué cantidad le sirve, Claro. cuál Sí. es el Sí, plato ¿no? que usan. Y ahí tú vas mirando algunas otras cosas, ¿no? Entonces Yo puedes creo que guiarlos mejor. Pero eso entonces viene a ser bien importante si te pones a ver, porque la mayoría de la gente, como tú dices, los adultos mayores tienen varias cosas que prestar atención. Pero cuando llegan con ya una sarcopenia, y hay que tener en cuenta que uno de los principales objetivos para anti-aging o lo que sea, para el envejecimiento saludable o la longevidad, es preservar la masa muscular. Correcto. Entonces, si ya el paciente tiene una estatina para los colesteroles y una pastilla para la presión arterial,
O sea, hay que hacerle saber, pienso yo, a la gente que lo cuida, que lo más importante es que el paciente coma. Sí. Que ya lo demás está más o menos cubierto. Que no es que, bueno, vamos a hacerlo con las peores, la mayor cantidad de sal posible, ni esas cosas, pero tratar de que el paciente No en es la verdad quiera prioridad. comer. Ajá. Y Y que se nos olvide un poquito eso, Sí. pues, de ser tan estrictos con esas cosas. Yo lo pienso con la diabetes de mi abuela, que es como que está controladísima. Sí, entonces ya ya no es de que relájese. cuidado con el arroz y la cantidad, es de que no es tanto, sí. Ajá. Sí. Otra cosa que restringe muchísimo, el huevo. O sea, hay pacientes, me ha pasado en la práctica, hay pacientes que desde el punto de vista económico, y esto quizás es algo que no hemos mencionado, desde el punto de vista socioeconómico hay pacientes que están muy limitados para el acceso de sus alimentos. Entonces ahí jugamos un papel importante porque yo me tengo que adaptar a lo que tú puedes comprar. Claro. ¿Cierto? Ese presupuesto está comprometido con todo el pocotón de medicamentos que ese paciente está comprando. Así que la realidad para nosotros es que quizás la alternativa de meter algún suplemento no va a ser tan viable y no va a ser realista porque no lo van a poder comprar. Entonces yo tengo que jugar con la comida cotidiana que ellos preparan. Como nutricionistas que somos, sabemos el valor nutricional del huevo en todos los niveles de la vida. Y tristemente, una vez más, el pobre huevo es satanizado. Nunca le quieren dar huevo a los adultos mayores y jamás, bajo ninguna circunstancia licenciada, no le vamos a dar más de un huevo al día en el desayuno. Hay adultos mayores que no pueden comprar pollo, carne, pescado para suplir su proteína en las otras comidas. Y como hemos crecido con este estigma de que comer más de un huevo al día te va a matar, el colesterol se va a disparar, se privan de una proteína accesible y económica y que es tan versátil. Podemos hacer tantas recetas y tantas alternativas de cosas para preparar y es fácil y es rápida de preparar. Entonces ese es otro estigma que tenemos que pelear porque realmente... Y normalmente, por ejemplo, si hablamos de huevo, yo pienso en huevo revuelto, huevo frito. ¿Qué otros usos recomiendas en el día a día? Tortilla. Una tortilla española, eso es algo suave, es fácil de hacer. Ya le metes el carbohidrato, puedes meterle vegetales, puedes combinar esa proteína con otra, porque puedes hacer una tortilla española y le puedes poner atún a esa tortilla española y ya cambias la presentación. Puedes hacer soufflés y son recetas fáciles. Hay recetas de soufflé que yo les doy a los pacientes hasta para meter en el microondas. Solamente tienes que tener un buen cosita de vidrio y lo metes en el microondas. Delicioso. Y es delicioso. Me encanta. O sea, que el huevo es una de esas que es versátil para... Súper Y es versátil. económico. En Es las sopas económico. también lo puedes meter. En la sopa puedes hacer ensaladas que troceas el huevo. Por ejemplo, la clásica ensalada de chayote con zanahoria. Tú puedes meterle huevo a esa Sí, me ensalada gusta. y aumentas el valor de esa ensalada. Ok. Algo adicional que me gustaría como que aprendí contigo realmente. Me vuelvo obviamente pensando en mi abuela, pero son cosas como que cómo aprovechamos lo que ya le gusta para incluir más proteína. Y Ya me imagino que me vas a preguntar. realmente quiero preguntarte lo que es como que, porque seguro hay más cosas que tal vez yo no estoy pensando, yo solo estoy pensando en lo que recomendaste para mi abuela, pero era como que bueno, ella toma café todas las mañanas, le gusta la sopa, le gusta el yogur, o sea que ya son como 3 cosas que come y me gustó la perspectiva de cómo aumentamos la cantidad de proteína en lo que ya le gusta. ¿Qué haces en casos así? Bueno, todos los abuelitos o la gran mayoría de los abuelitos toman su tacita de café en la mañana. Y muchas veces, muchos de ellos se toman nada más la taza de café y se comen una tostada. Entonces, ¿cómo le meto más proteína a ese café? Tenemos varias opciones de proteínas en polvo que no cambian el sabor del alimento en el que lo mezclas. Son termoestables, o sea, no van a cambiar su composición por lo caliente o frío que esté la bebida. Y es fácil de mezclar. Entonces, vamos a meterle proteína, vamos a pompear ese café y vamos a darle más proteínas al café. En la avena, por ejemplo, es súper fácil. La avena meterle. lo puedes hacer, las sopas. Y son sin sabor. No tiene sabor. Oh, increíble. No tiene sabor. Hoy pasé pompear mi café. Me gustó esa. Sí, porque es algo que siempre consumen. Ujú. Las cremas o las avenas, los cereales cocidos, Sí. eso es algo que siempre va Sí. en el desayuno de los adultos mayores. Metamos y pensemos, hay muchas veces que preparan ese cereal cocido solamente con agua. ¿Y O sea, leche? que es carbohidrato. Hay algunos que no usan leche. Obvio, ponerle leche nos va a ayudar, pero podemos aumentar la cantidad de proteína metiéndole una proteína en polvo a ese Vale. Me cereal. encanta. Gelatina. ¿Qué es la gelatina? Ay, Agua, azúcar y colorante.
Entonces podemos usar otros tipos de proteínas para darle un poco más de valor nutricional a esa gelatina que a veces se lo dan como postre, como un snack al paciente. Y les gusta, seguro, Y les gusta. por la textura. Por la textura, es suave, es fácil de comer. Entonces, y lo asocian como, ay, me estoy comiendo algo dulce, un postre. Entonces hay varias opciones que podemos hacer. Hay proteínas líquidas, hidrolizadas, saborizadas, que podemos agregarle a esa gelatina y ya le damos aumentando el valor nutricional. Y en una onza, que es un volumen pequeño, o sea, 30 ml, aportamos arriba de 15 gramos de proteína. Increíble, o sea, Súper. delicioso, o sea. Que eso es algo importante que tenemos que tomar en cuenta. Ese adulto mayor está rodeado de otras personas adultas y las otras personas adultas, con toda la buena intención, recomiendan suplementos que o ven en las redes sociales o que ellos individualmente utilizan. Pensemos, proteínas en polvo. Sí, Whey protein. o aminoácidos. Correcto, pero son cosas que tienes que diluir en mucho volumen de líquido y el adulto mayor no le va a funcionar porque se va a llenar, se va a sentir saciado, entonces eso compromete que coma la siguiente comida. Entonces tenemos que utilizar cosas que en poco volumen, poca cantidad, sean prácticas para ellos. Claro. Entonces de repente, la proteína que nosotros usamos para 8 onzas de normalmente. 8 onzas, eso, el abuelito eso lo ve infinito, nunca me lo va a poder terminar de tomar. Entonces no, quizás esa no va a ser la Y estas que tú dices se estrategia. pueden diluir uno a uno. Wow, o sea, Sí, de sí, que sí. 15 gramos Sí. en 30 mililitros de líquido. Wow, Total. increíble. Son Sí, saborizadas, tienen varios sabores. Puedes hacer cualquier cantidad de recetas con ellos. Gelatina, puedes hacer parfait y lo utilizas como si fuera el sirope. Voy a comprarla para hacerse a mi capuchino. Y hago mi capuchino alto en proteína. ¿Quién se lo aguanta ahora? Y es a base de colágeno. La que es en polvo Esa que me es... estás hablando 1-1. Las dos son 1 a 1. Una es colágeno hidrolizado y la otra es suero de leche. Ya. Ok, pero nosotros sabemos que el suero de leche tiene más impacto en lo del volumen Correcto. muscular. Correcto. Así que depende del objetivo del paciente, ¿no? A la hora de la hora igual, para el crecimiento muscular, lo importante es la cantidad de proteína total, pero si la fuente es whey, pues Pues claro. Así probablemente. es. Hay un hack adicional que no mencionaste, pero yo me quedé con ese que suena tan obvio, pero también es como el echarle el queso blanco prensado al café. Oye, obvio. Y que queda rico. Y estoy seguro que es como que termina el café y dices, ¿verdad? Exacto. Y eso también le agrega como algo diferenciador, como Especialmente bonito. si el paciente nada más se come el café con la tostada. Digo, Ajá. definitivamente esos 5 gramos de proteína ayudan, ¿no? 100%. Total. Y hay otro pocotón de preparaciones en la que puedes usar ese queso prensado. O sea, las cremas puedes desmenuzar ese queso y se lo agregas a la crema. Parece así como cuando comemos pesada de Nance. Ujú. Cuando a veces les hacen, qué sé yo, plátano al horno, metámosle más proteína a ese plátano cocido, a ese plátano al horno. Pongámosle, rellenémoslo con queso blanco. Es otra opción de meter más proteína. ¿Molida? Esto es pura Tengo cocinada. hambre. O sea, es pura comida. Creo que es puro hacks de cocina. O sea, Sí. como que, Sí. pero todo empieza con analizar cómo está su capacidad Claro, de tragar, si tiene líquido o no, si son secas o no, si etcétera. Es que al final ¿no? Wow. nos tenemos que poner creativos. Es como cuando tenemos niños pequeños. Claro. Tú tienes que ponerte creativo con los niños para garantizar que coman la cantidad suficiente, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que meternos a la cocina. Tengo una pregunta ya también como para ir cerrando, porque creo que esta parte a mí me motiva mucho, como pensar en técnicas culinarias que en verdad sí pudiéramos adaptar hasta para nosotros en el día a día, aunque no es necesario. Pero yo pienso en cómo alguien balancea de que el suplemento versus estas cosas que recomiendas, ¿no? Porque sí creo que hoy en día, de las redes sociales, de que todos los videos son de 1 minuto, la gente está buscando, dije, dame un suplemento y ya, no me estés complicando la vida a mí Sí, que y cocinando antes de en que el nos día a estén día. preguntando, porque seguro alguien nos va a preguntar que qué pasa con la creatina a esta edad, Ah, 100%. con lo de la sarcopenia. O sea, es algo que tú usas en tu práctica. En muy pocos adultos mayores, honestamente, lo indico y lo prescribo. Porque el uso en adultos mayores no está como tan ampliamente estudiado. Sabemos el impacto que tiene la creatina en la masa muscular, pero el adulto mayor con poca movilidad no es algo que utilizo ni recomiendo con frecuencia. Wow. No, y también es porque yo lo pregunto porque yo sé, yo voy a decir esto y van a decir, no, ella no está actualizada porque eso no daña los riñones. No, no daña los riñones. Estamos claros que eso no daña los riñones, pero si tenemos un adulto mayor que puede desarrollar una, ¿cómo se dice? Una condición renal por su edad, por su condición,
me va a enmascarar ciertos resultados de laboratorio, porque Claro. puede ser que la creatinina le salga más elevada en sangre Sí. Ujú. y yo no voy a saber por qué es. Entonces es como algo adicional que el beneficio percibido no excede, o sea, no me representa realmente como que las ganas de... No es primera línea, por decir algo. Correcto. Entonces hay otras opciones que creo... ¿Qué usas tú? Para la parte de masa muscular, Ajá, o sea ¿usas ¿usas alguna suplementos? cosa que no sea proteína en polvo? uso proteína en polvo, uso proteína hidrolizada, uso HMB. HMB. Ajá. Eso es algo que uso bastante a diario. ¿En polvo o en pastillas? Polvo. Yo también mando Ok. polvo. Polvo. Ok, Es cool. más fácil alcanzar la Y lo agregan a la comida, al café, así, directo. bebidas, refrescos. Buenísimo. Belleza. Y es así. La dosis es Sí, chiquitita. es pequeña. es ¿Qué pequeña. dosis utilizas? Trato de lograr llegar a 3 gramos de HMB. Ya sea que lo compren en línea, solamente el HMB, o hay incluso otros suplementos que lo mezclas, lo diluyes y es como... A mí, me Viene gusta, saborizado. a mí me gusta que digas eso porque yo estoy segurísimo que los que están escuchando este episodio, ya con eso es de que, oh, HMB 3 gramos. Cuando es de que, no. Creo que lo que hemos aprendido contigo en este episodio hoy es que todo lo anterior es más importante. O sea, Claro. cuánta proteína, si lo va a consumir o no, qué le gusta, hacerla atractiva y no solo como que estás suplementando a alguien para que se mantenga ahí, sino darle calidad. Calidad y porque realmente tenemos que utilizar la comida cotidiana, adaptarla a lo que necesite para Sí. poder suplir. Obvio, no voy a poder cubrir todos los requerimientos solamente con la comida y eso es una realidad. Aquí no hemos hablado de otras condiciones, estamos hablando de adultos mayores, pero General. general. Tenemos que sí. tomar en cuenta otras comorbilidades o complicaciones que ese paciente puede tener. Un paciente encamado que desarrolle, por ejemplo, úlceras por presión, eso es otro mundo Ajá. y es otra intervención. Pacientes que necesiten alimentación por sonda o por gastrostomía, que es como un acceso, un tubo y pasas la comida por ahí, eso es otro mundo. Estamos hablando de los pacientes que tienen la capacidad de ingerir y comer sus alimentos. Ciertamente, basado en lo que yo veo en la entrevista nutricional, basado en las preferencias, en las limitaciones que tiene, obviamente vamos a utilizar ya sea o proteína, el HMB para complementar, fórmulas para que me ayuden a aumentar, porque nos enfocamos mucho en la proteína. Sí. Pero si yo no doy la cantidad de calorías suficiente, esa proteína no va a cumplir el propósito y va a ir solamente a fuente energética. Energía. Entonces yo necesito aumentar la parte calórica. Si no aumento las calorías, Claro. estoy cojeando. Igual. ¿Cuáles son algunas estrategias que utilizas para agregar más calorías así en espacios pequeños, pues? Utilizo módulos de carbohidratos para aumentar la parte calórica. Utilizo... Define módulos. Un suplemento que solamente aporta un solo nutriente. O sea, solamente va a aportar carbohidratos de fácil absorción, no va a aumentar niveles de glicemia, porque son carbohidratos ¿de verdad? complejos. También utilizo triglicéridos de cadena media, que son lípidos que se absorben distintos a las grasas que normalmente consumimos y van justamente a reserva energética, no va a depósito de grasa. Ya. Eso es importante. Y utilizan una vía de absorción totalmente distinta a las grasas que comemos cotidianamente. Triglicéridos de cadena media. Los de carbohidratos, ¿a qué base de qué son? Algunos son a base de maltodextrina, otros son a base de... Pero la maltodextrina es para... Sí, pero este Ajá. va combinado con otros carbohidratos. ok. Ese es como el principal, pero va combinado maltodextrina con otros carbohidratos. Vale, ya entiendo. Y MCT, casi siempre la fuente es... usualmente lo utilizan de coco. ¿Y qué es? ¿Cuál? ¿C8, C10, C12? Sí, No más. no más. No más de eso. No más. O sea, no es lo mismo usar MCT a base de coco que aceite de coco. Correcto. Muy importante. Ah, sí, no estamos recomendando El el aceite de coco. coco tiene más triglicéridos de cadena media de los grandes que de los Ajá, chicos. Y que de eso los es muy importante mencionarlo porque no vayan a ir a comprar nada más directamente aceite Y de eso es coco. una buena aclaración porque cuando tú recomiendas el suplemento, lógicamente cuando el paciente ve la fuente, fácilmente lo asocian a, voy a comprar aceite de coco más normal, barato. más barato. Y no es lo mismo. Y no es lo mismo. Y bueno, lo que ya conocemos que son fórmulas que ya están... Claro. Ensure y esas cosas. No Ensure. queremos decir, No queremos obviamente, hacer. marcas aquí, pues ya me dejé llevar, pero bueno. Pero esa tiene la versión Advanced que tiene la HMB adentro. Tiene el HMB, tienen otras presentaciones que son en poco volumen, más calorías y más proporción de proteína versus el Ensure Advance. Y bueno, nosotros también tiene entendemos HMB. en verdad, a modo de conclusión mía, Sí. que nosotros tendemos, yo también como cuido a mi papá, o sea, quizás tendemos a tener en algún momento un poco menos de paciencia
y tendemos a buscar las soluciones más rápidas. Entonces, entiendo que usar un suplemento es la opción más rápida, ¿sabes? Como que se lo compro y se lo toma y ya, y no me tengo que preocupar. Pero en verdad, eso es construir la casa, empezarla a construir la casa por el techo. O sea, realmente necesitamos hacerlo lo otro primero. O sea, tenemos que hacer el esfuerzo de hacer lo otro primero, porque tú bien lo has dicho en varias ocasiones, en varios episodios, que el pollo no es solo proteína, la fruta no es solo carbohidrato, o sea, la comida son paquetes de nutrientes y entonces nosotros tenemos que, sí es verdad que nos enfocamos mucho en carbohidratos, proteínas y grasas, pero los paquetes de comida vienen con micronutrientes, con minerales, vitaminas, antioxidantes, y eso también es importante. Total. Y ser muy claros en que la suplementación tiene que ir con un propósito. O sea, no vamos a estar suplementando a lo loco. ¿Cuál es mi objetivo? Ese es mi propósito. Y en función de ese propósito, conociendo ya un poco mejor al paciente, entonces defino cuál va a ser el suplemento que voy a utilizar. Claro. No es como una receta de cocina, el mismo suplemento para todo el mundo. Claro. Ni que los compren ahorita saliendo del podcast, porque vienen este podcast, ¿no? Correcto. Creo que fue error decir tantas marcas específicas porque... No, yo creo que en parte es para que la gente se dé cuenta que es un tema complejo y tienen que asesorarse. Claro. Es que me encanta que hayas dicho eso ahí, porque eso es lo que buscamos aquí. Alguien que llegó hasta esta parte del episodio va a decir, chuzo, pero en verdad no sé. Me abrumé. Sí, estoy abrumado. Hubieran dicho algo más específico, más sencillo para yo adaptar. Y es dije, no, porque es específico para la persona. Es específico en las condiciones que tiene, es específico en sus gustos. Y creo que mi palabra favorita en podcast o en nutrición en general es específico en la prioridad que tiene esa persona. O sea que si hablamos de prioridades, tú estás diciendo que la prioridad primero, antes de ver los trucos, es ver dónde estamos parados. Después entender la proteína y después tal vez nos vamos a los suplementos. Por eso me encanta que hayas metido lo de la creatina, porque realmente en nuestro episodio, nosotros hicimos 2 episodios de creatina. Y los vi, los 2. Y nosotros concluimos de que en verdad no la mandamos porque nunca es prioridad. No. Y ahí esa palabra, ¿cuál es la prioridad para la persona con la que yo estoy viviendo o cuidando? Y creo que ahí es donde se necesitaría el apoyo tuyo específico en esa persona. Sí, y que no es como una sola solución o una sola herramienta o un solo hack. Va a depender de muchas cosas. Entonces, no lo podemos ver como un todo, la misma estrategia para todo el mundo. Excelente. Quiero terminar ya, porque este episodio ha sido súper específico en el tema y creo que me gustó también que aclaraste que fue específico en las generalidades de los adultos mayores, no en condiciones particulares. Pero esto es como lo primero que hay que ver. Si hay más problemas específicos, bueno, hay que analizar a la persona. Pero algo que quiero como cerrar, como última pregunta para ti es, si yo te pregunto, ¿cuáles son las 3 prioridades para una persona en su alimentación, para un adulto mayor? ¿Qué dirías? Garantizar los tiempos principales de comida. No todos los pacientes lo hacen. Priorizar la proteína. Que siempre haya proteína en esas 3 comidas. Y lo digo porque muchas veces, nada más se comió el puré, pero no hay proteína. Algo que no hablamos, hidratación. Oh, wow, es verdad. Oye, ¿se te olvidó a ti? No puedo con esto. Hidratación es indispensable. Indispensable para un buen tránsito intestinal, indispensable para una buena calidad de piel, indispensable para la producción de líquidos corporales que me van a ayudar a todo el tema de digestión, de tragado. Y es algo que usualmente es subestimado. O sea, el paciente toma muy poca agua y eso eventualmente nos va a jugar en contra. ¿Y qué se hace? ¿Cuál es tu estrategia número 1 para garantizar? ¿Le ponen sabor o qué? Ponerle sabor al agua, darle otras alternativas de líquidos, infusiones, tés. Y ofrecerlas a cada rato, ¿no? Ofrecerlas a cada rato. Y el saril por ahí pronto. Tratar siempre de que el agua tengamos un envase del cual nosotros servimos. Porque si tú llegas a la casa donde está tu abuelita y tú preguntas, ¿tomo agua? Te van a decir sí. Pero si tú ves el litro de agua y ves que el litro de agua nada más baja un poquito, significa que no ha tomado mucha agua. Sí. Si lo doy de vasito en vasito es muy difícil estimarlo. Entonces, para todos los que están en constante cuidado, que sea algo que yo lo pueda estimar con facilidad. Entonces, siempre yo les recomiendo, tengan un litro de agua, una jarra de agua y de esa jarra les sirven para que todos sepamos cuánta agua se tomó hoy.
A esa agua le podemos poner frutas troceadas para cambiarle el sabor, tratando de infusionarlas o ponerle algún saborizante comercial. Ofrecérsela siempre a la temperatura que a ellos les gusta, porque a mí quizás me gusta tomar el agua fría, pero a mi abuelita le gusta tomar el agua al tiempo. Entonces, si se la ofrezco fría, no se la toma, la deja. Entonces, ser conscientes de la preferencia en cómo le gusta esa hidratación y dar incluso otras alternativas de líquidos. Vale. Luz, ¿dónde te encuentran la gente que te está escuchando? Bueno, estoy en Punta Pacífica, 4º piso, en el consultorio 420, y también en San Fernando, Torre Sur, 6º piso, consultorio número 4. ¿Y para agendar contigo es un número específico o algo así? Porque lo podemos poner aquí. Sí, 6426-8247. Me pueden chatear y ahí cualquier duda que tengan, si quieren agendar alguna cita, alguna consulta domiciliaria, 100% a la orden. 6426-8247. Lo escucharon aquí en Nutrición 101. Con Luz Pazmiño, nutricionista espectacular del adulto mayor. Ya saben. Conductor de radio y todo. Bueno, pero mil gracias, Luz, en verdad, por este tiempo. Creo que dedicarte a esto, sé que también manejas otro tipo de condiciones, no solo adultos mayores, pero queríamos nosotros como enfocarnos en esto porque creo que, así como tuvimos el año pasado un episodio, por ejemplo, de alimentación en autismo, creo que este es de estos temas que pasan, pero muy pocos son virales en redes sociales. Sí. Y siempre estamos en las redes. Creatina. Y ojalá pico todo de el mundo insulina. llegue a envejecer, ¿no? Y que 100%. tengamos un envejecimiento saludable. Claro. Pero agradezco mucho que te dediques a esto y gracias por en verdad darnos este espacio porque en verdad a mí me pone súper contento que hayas podido ayudar a mi abuela, que ahora le voy a poner presión para que tenga que ir a la cita de seguimiento, ¿no? Porque no sé si han ido, yo me he desconectado. Pero al final es calidad de vida y creo que todos queremos calidad de vida. Sí, tenemos que pensar siempre en prevención. Ahorita mismo vivimos en un entorno muy curativo. Tristemente, cuando ya queremos curar es un poco tarde. Así que tenemos que empezar a hacer prevención desde ya. Y pues cada uno en su área, en su nivel, lo logra y lo trata de hacer. Gracias a ustedes por invitarme. Soy fans de este podcast. Los escucho y los veo siempre que puedo. Y bueno, me agrada mucho de que me hayan tomado en cuenta, me han invitado y siempre a la orden. Un placer. Gracias.